Ricky, estamos de vuelta. ¿Cómo tú estás, papá? ¿Todo bien? Excelente, mano. Bueno, bienvenido a todos estos oyentes a otro episodio de Transformación Empresarial y nuevamente con tremendo invitado e invitada que tenemos aquí hoy para un tema que tú sabes que a ti y a mí nos fascina, que es el tema de estrategia. Pero ese tema es medio prostituido. Así que tenemos que asegurarnos, ¿verdad?, que traemos recursos que nos digan la realidad de lo que es esa palabra, no solamente conceptualmente, pero en práctica. Y lo que me encanta de la distinguida Sonimari Socarrás, que tenemos con nosotros hoy en el podcast, es que ella está en una de esas posiciones que muy poco se escucha en las empresas, ni en Puerto Rico, ni en Latinoamérica, ni en Estados Unidos. Una posición, y voy a leer su título tal cual, Strategy to Execution Senior Vice President en Abarca Health. Sonimari, disculpen que le diga Sony, que nos conocemos hace mucho tiempo. Sonimari está en una posición muy única dentro del contexto de liderar y manejar la conceptualización, pero también la implementación de estrategia dentro de su empresa, que es Abarca Health. Sacando su título, Sony lleva muchos años del área de consultoría trabajando en planificación estratégica. Tiene su bachillerato y maestría de la Universidad de Cornell, ingeniera de profesión, ¿verdad? Sí. Así que estamos súper emocionados y agradecidos de que nos haya dado de su tiempo hoy y nos acompaña a nosotros. Así que, bienvenida. Muchísimas gracias, Ricky. Gracias, Esteban, por esta invitación y súper contenta de poder compartir un poquito de algunos, ¿verdad? Unas experiencias dentro de todos estos años, a través de estos años. Yo creo que tienes mucho que compartir. Sí, exactamente. Yo estoy de acuerdo que no son unas cuantas experiencias, son un montón de experiencias. Así que, bienvenida. Gracias nuevamente. Gracias por estar con nosotros. Pues vamos para el mambo. Vamos al mambo, nítido. Bueno, siempre se habla de las cosas buenas. Así que vamos a empezar con las cosas un poquito más complicadas, ¿verdad? Que a veces uno aprende de esas cosas complicadas. Así que la primera pregunta que te queremos hacer, Sony, es ¿qué consideras que es el error más común en tu experiencia de tantos años trabajando en el contexto estratégico? ¿Cuáles son los errores más comunes que cometen las personas cuando están desarrollando una estrategia corporativa, una estrategia para su empresa? Mira, yo creo que una de las que se ve quizá más frecuente es pensar que aspiraciones son estrategia. ¿Okay? El hecho de uno pensar que porque yo quiero hacer esto o porque tengo la idea que quiero llevar a mi compañía a conseguir XY o tales clientes o tanto nivel de venta, y es algo que me encantaría hacer, que entienda que eso puede ser igual a una estrategia corporativa, donde una estrategia corporativa pues pudiera tener requiere mucho más detalle detrás de eso para poder traducirla a lo que pudiera ser ejecución al final del camino, ¿no? Así que esa yo diría que es cómo uno escoge, qué manera uno va a utilizar para comunicar, para definir lo que es una estrategia y después comunicarlo. Porque esto no está en la estratosfera solamente, ¿no? Esto no se mantiene a nivel estratégico. O sea, la estrategia no se mantiene solamente a un nivel de líderes. Si tú no sabes bajarla, pues. O sea, que yo creo que hay unos temas ahí de cómo definimos o qué es lo que creemos que es una estrategia. Y una estrategia sin una ejecución, pues no están separados. No se pueden separar. Así que yo creo que esos son algunos de los puntos principales que uno pudiera pensar, ¿verdad? Y vamos a seguirlo de ahí mismo, porque ¿cómo tú sabes distinguir lo que es una fantasía corporativa? ¿Okay? Lo que es viable versus ambicioso. ¿Qué tipo de ejercicio te empiezas a establecer con tu organización o has visto que se establecen para decir, dejen de estar ahí en esa villa soñando con pajaritos preñados, como dicen, o soñando o con los pies, la cabeza en los cielos, pero los pies no aterrizados? ¿Cómo tú atas ahí? ¿Qué has visto? ¿Cuáles son los mayores retos o barreras que encuentras ahí? Yo pienso que hay una parte que tiene que ver con la gente, o sea, cuál es el equipo de trabajo que tienes, tanto a nivel de liderato, que puedan de verdad abrir posibilidades y empezar a ver también qué es lo que tenemos de capacidades organizacionales, de skills, en qué mercado estamos, la parte de mercado y dónde estamos, cómo competimos. Si no sabemos dónde estamos hoy o la base, va a ser bien difícil crear unos planes de acción para poder llegar a cumplir estas otras metas que tenemos. Al punto de aspiracionales, cómo no solamente vamos a poner estrategias que son alcanzables, porque pues si yo sé que es más
crecimiento orgánico me va a llevar allí en 3 años, lo quiero hacer en 2 y medio. ¿Ok? Eso es retante, es aspiracional. Como dicen, pon tu mira en las estrellas y quizás llegas a la luna. Sí. Pero si lo pones a la luna, quizás no llegas a la luna. Exacto. Este tipo de cosas, ¿cómo balancea lo que sería metas alcanzables en base a la capacidad organizacional, al tipo de servicios que tienes, a lo que la tecnología que tienes te deja hacer? También hay unas limitaciones ahí. ¿Cómo tú ves eso? ¿Qué es lo próximo? Y cómo pones eso en el mix de lo que estás planificando para saber cuáles son tus capacidades, tus skill sets, tu gente, que tú necesitas desarrollar. La cultura, ¿la ves como importante? Como un facilitador a futuro, pues entonces tienes que empezar a invertir en esa parte de cultura, de crear una cultura más sólida para que eso en 2, 3, 4 años te apoye a manejar conversaciones diferentes, como tu equipo de liderato puede challenge differently. Si hay una estrategia que viene y alguien la pone y no tiene mucho challenge, maybe eso es un punto deberíamos revisar si de verdad es aspiracional suficiente o si es challenging suficiente, ¿no? Sí, entendemos. No, y miremos dentro de eso los roles. ¿Qué rol deben jugar? Porque siempre dicen la estrategia, eso viene con el presidente, quizás el de mercadeo o un estratega que contrataron de afuera para que me ayude con eso, porque yo tengo otras cosas que hacer. Háblame del rol que tienen que tener los líderes o de esa junta directiva en una organización en términos de, oye, finanzas, mercadeo, venta. No es solamente acuartelarse en su función, sino qué roles deben jugar ellos en el hecho de funcionar, la formación de esa estrategia y en el alineamiento o la falta de alineamiento que hay. Súper buena pregunta. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces pensamos que eso viene de los dioses del Olimpo. Baja de los dioses del Olimpo, eso es lo que hay y pues por aquí me voy y no... Sin embargo, yo creo que hay una parte importante de cómo ese equipo de liderato, quizás las áreas, ¿verdad? Los jefes funcionales, los líderes de cada área, cómo pueden co-crear. Y yo creo que esa es parte interesante de cómo poder ver una estrategia que tiene muchas facetas incluidas, pensadas, donde viene el challenge diferente de las distintas áreas. Oye, tú piensas hacer esto, pero de verdad hay unas patitas que hay que considerar, o cuál va a ser el impacto a nivel de talento, cuál va a ser el impacto que tiene en la organización, estamos preparados. De finanzas, tenemos el budget adecuado, de verdad estamos tomando otras decisiones, nos va a tener un impacto. De la parte operacional, de la parte de venta, ¿verdad? Podemos tener a alguien de ventas buenísimo por allá abajo matándose y buscando clientes, pero la organización no está preparada para atraerlos a la organización, darle el servicio que requiere. La parte de tecnología. O sea, que todos Así estos es. componentes, creo que representados por los líderes de cada área, es clave que estén co-creando la estrategia. Sí, el rol de un CEO, de un presidente, es tener esa visión, y como esa visión, ponle que el resto del equipo no lo tenga. ¿Cómo? De primera, ¿cómo de verdad compartiendo ese líder? Oye, de verdad esto es lo que a mí me gustaría, esto es lo que aspirational. ¿A dónde tenemos que...? ¿Cuál es el propósito? Primero, ¿dónde estamos? Si el propósito no está claro de por qué estamos hoy como compañía dando un servicio, creando un producto, cuál es el tipo de standing o calidad que queremos ofrecer, etcétera. Si no estamos dando claros en eso, el resto no se va a poder dar. Eso es de una. Pero sí esos roles multifacéticos metidos en la decisión o en la conversación, vamos, porque al final la decisión se toma, y sí puede haber un poder del veto al final, pero se vieron todas las áreas. O I agree to disagree. Lo típico, I agree to disagree, Claro. sabiendo de que, ¿sabes qué? Me monto en el bote, aunque ese 100% de la idea no era mía. ¿Cómo nos unimos en ese propósito? Para de verdad. Y con eso, ¿cómo está el engagement? O sea, yo siendo parte, que esto es típico de change management, ¿verdad? Si lo vemos así. Yo siendo parte de la conversación, no tiene que ser ni de la decisión, de la conversación donde llegamos a esto juntos, también crea un engagement de tanto ese líder, y ese líder es o sea, la organización va a ser un reflejo del líder muchas veces. Totalmente. So, si esa persona o ese líder de esa área no está fully engaged and embracing, o sea, que no está into it, all in con todo esto, va a ser bien difícil que su organización, que lo que pase de comunicación a su organización sea similar. Así que yo creo que hay una parte ahí tanto de co-crear, de estar, ser parte, ¿verdad?, de esto. Y entonces ahí cómo esos líderes generan esa comunicación a las áreas, a sus áreas de, ¿verdad?, de negocio, donde también se ven parte de ese insumo, de ese
Porque algo interesante aquí ha sido, por lo menos en mi experiencia, el poder dejar... nosotros escogemos después podemos hablar de eso, un framework que se llama OKR, Objectives and Key Results, Claro. o sea, que estamos usando al momento. De Google. Y eso genera el que, o se basa en la premisa de que hay un top-down, pero también hay un input o feedback o retroalimentación bottom-up. Awesome. ¿Ok? Y ese pedazo ayuda también a poder dar input, a ajustar en algunos casos. Mira, estamos diciendo que vamos a hacer esta estrategia. Necesitamos este tipo de recursos. Quizá en la formulación de la estrategia no se pensó que impacta otras áreas que quizá al momento no se había considerado. Y al momento de hacer ese bottoms up, puede que salgan, ¿verdad?, puntos, afinar la estrategia o afinar el plan de acción que quizá en vez de en 3 meses nos va a tardar 6 meses por X, Y, Z, por otras prioridades, lo que sea. Como lo de y esos son algunos Okay. puntos interesantes. Quiero darle un double clic a un punto que trajiste ahorita que me está súper interesante, que es el dios del Olimpo. O la diosa del Olimpo, ¿verdad? Porque puede venir por... Pues, no tiene que ser dios, puede ser diosa también, definitivamente. ¿Cómo tú evitas, o en tu experiencia, usualmente cuando está ese grupo debajo del dios o diosa del Olimpo, pues a veces pasa de que, espérate, él o ella dijo X, que está en la estrategia, así que nos tenemos que ir todo por ahí, y el plan estratégico se termina convirtiendo en un plan ejecucional de la estrategia que dijo el dios o la diosa del Olimpo. ¿Cómo tú pudieses recomendarle a nuestros oyentes, nuestras oyentes que son dioses y diosas del Olimpo ahora mismo, a evitar de que traigan un punto y eso se convierta en la estrategia y que logren en una planificación estratégica integrar el pensamiento de una manera efectiva de la gente que les reporta a él o ella? Buenísimo. Aunque sí dije dioses del Olimpo, hay dioses y diosas, ¿verdad? Dentro de también todo esto. Y puede ser uno, puede ser un grupo de leadership también que genere esto y diga esto es lo que es, ¿verdad? O piense que esto es lo que es. Al punto que traes, pienso que requiere una madurez profesional importante. Porque al no ser quizá un approach dictatorial, ¿verdad? Donde quizás requiere de una cultura de apertura, donde las partes, pues se crea un espacio donde las partes puedan decir, mira, pues yo me gustaría vocalizar mi opinión, ¿verdad? Compartir mi opinión, cuáles son esos puntos. Y yo creo que eso se mueve en base a la apertura que tenga el líder. El presidente, el director, el CEO, como quiera que lo Seguro, llamemos, ¿no? el líder de la organización. O directora. Sí. Y ese líder, si no se ha creado, yo pienso que la parte de cultura es súper importante para poder crear esos espacios, para que esa estrategia sea mucho más completa, rica, detallada, inclusive a veces, porque a veces tenemos una aspiración y no lo tenemos detallado y sí, vamos a ser los líderes del mercado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Y cómo tú lo vas a medir? Entonces, sí, pienso que sí, una madurez profesional, pero una parte también de apertura y sabiendo que la idea que quizás yo como traigo puede que no esté completa, hay muchos otros factores. Y ese respeto a la diversidad que pueda traer de ideas, ¿verdad?, que traen otras personas, yo creo que va a ser clave. Okay. Así que, en otras palabras, resumimos que si eres dios o diosa, tienes que tener esa humildad profesional como líder para aceptar y escuchar a tu gente y no imponer tu estrategia como la estrategia. Y esa es la dinámica que hay que tener. Y pienso que en este punto, y para abundar un chispitito ahí, el rol de este líder es más un facilitador. O sea, yo traigo una idea, quizá, oye, esto es lo que estoy viendo en el mercado, fulano que tuviste, mengano que tuviste. Sin embargo, el que pueda crear el espacio para co-crear juntos, o sea, se convierte ya, no es en un líder que síganme, yo estoy dirigiendo el bote y síganme, sino quizá yo estoy tocando el tambor para que todos estemos remando juntos. O sea, que yo creo que de quizá lo que pensábamos que era un líder en el pasado, ese rol cambia significativamente going forward. Entonces, es mucho más como un facilitador, identificando y haciendo conexiones, inclusive de ideas. So, sí, creo que ese rol cambia. Excelente. Pues hay otra preguntita. Siguiendo, aquí a mí me encanta agarrar las analogías que tú das porque me dan pie forzado para la próxima.
Hay líderes que piensan que el que dice hacia dónde se va a remar es más importante que remar efectivamente. Así que, en otras palabras, una excelente estrategia es mejor que una excelente ejecución. Y hay otros que dicen, no, yo más o menos les digo que vamos entre noreste, por ahí. Y si ellos están remando a tofuete, en otras palabras, la estrategia está más o menos, pero la ejecución es infalible, pues es más efectivo. En tu experiencia, ¿cuál de las dos a ti te gustaría más? ¿O cuál de las dos tú escogerías? Bueno, yo entiendo que definitivamente el tener una estrategia clara sin ejecución no te va a llevar a ningún sitio. O sea, eso es un sueño. Ahora, ¿qué pasa? Puede que la estrategia no esté final, no esté exacta. Estamos hablando de una estrategia de 5 años. ¿Cuántas cosas cambian? Es más, estamos viendo en todo este tema de inteligencia artificial que en 2 meses ya cambió el mundo. Correcto. O sea, hay cosas nuevas. So, hay una parte de que quizá hasta cierto punto el tirar dentro del 360, a dónde más o menos el área, pero que tengas una ejecución que de verdad te vaya a mover, va a ser más efectivo en el total. Porque también, si tú empiezas a dar ahí, tú empiezas a darle, si tú empiezas a tener si tú tienes una ejecución organizada, enfocada, quizá no sabes exactamente el sitio y la coordenada donde vas a remar, pero tienes el sector, para empezar por ahí, hasta le trae un poco de confianza organizacional al equipo de trabajo de que me estoy moviendo versus que estoy dando vueltas, ¿no? Y poco a poco ese funnel, ¿no? Ese cono de incertidumbre también puede ir bajando y se va targeting un poquito más, está siendo un poquito más efectivo. So, pienso que esa parte versus tener una estrategia espectacular y no tengas los remeros que necesitas afilado, tener, o sea, entrenados, ejecutando como se supone. que hicieron su ejercicio y están ready. Y fíjate, y tú traes un punto bien, bien interesante, de que antes, me acuerdo, desarrollar planes, yo he desarrollado planes de 10 años, hace años. O sea, está hablando hace 15, 20 años. Tú hablabas de stretch plans de 10 años. Sí. Sony, tú mencionaste 5. Yo he escuchado, yo he desarrollado varios planes estratégicos para clientes que estamos hablando de 3 años. De 2 y 3 años. De 2 y 3 años. 2 y 3 años. Y me encanta lo que acabas de mencionar de que la ejecución es ahora yo creo que más importante todavía porque las cosas están cambiando tan y tan rápido que si tú no ejecutas rápido, el barco se te va a ir mucho más rápido que antes, perdonando la redundancia en la palabra, ¿verdad? Porque esto está cambiando ya a una velocidad demasiado extrema. Así que muy interesante. La parte de la dirección puede estar un poco blurry, pero la ejecución tiene que estar flawless para llegar ahí rápido. Lo más posible. Y lo otro que le añadiría también a eso es el hecho de poder evaluarlo de una manera frecuente. Versus que también antes, cuando se hacían los planes a 10 años, había el plan más a corto plazo, usualmente era de 1 año. Sí, wow. ¿Verdad? Sí. Pero ¿cómo tú evitas eso mismo? Entonces, ¿cómo tú evitas que se engavete? Pues lo hemos criticado antes Esteban y yo en un par de podcasts. Sí. Este tipo de junta bella, una convención, Punta Cana, donde sea que vayan. Y entonces llegan con los jublas, las gorritas, las t-shirts, los premios, las fotos y los poses, los artistas invitados. Llegamos a Puerto Rico, llegamos a Jamaica, llegamos a México, donde sea que vuelvan a su sitio, y se parqueó todo, engavetado. Y pasó el otro año, y entonces, ¿qué hacemos el otro programa? ¿Cómo logramos 2 cosas? Que una cultura se convierta en una cultura de cambio y una cultura de ejecutar. ¿Cómo lo logras? Y segundo, ¿cómo tú evitas el cansancio estratégico, esa fatiga de que este año venimos con otro lema? Porque ya como engavetamos el plan, pues necesitamos otro lema y otro plan estratégico. Así que dame tu perspectiva de aprendizaje ahí. Pienso que hay una parte, primero la realidad es diferente a lo que había antes, y si vas a tener diferentes generaciones en una compañía, o hay algunos que vienen con quizás esa escuelita, ¿verdad? De que ahora es esto, vamos todos para allá, y ahora es esto, sino que llega el punto donde sí, la parte cambiante, ¿cómo lo hacemos bien transparente o evidente? ¿Cómo hacemos esa comunicación? Con tal de que bueno, pienso que hay una parte importante que si estamos claros en el propósito y toda la compañía está clara en el propósito, vamos. Esa es una, que sea medio elevator pitch. Todo el mundo sepa el big headline. This is what we're here for, ¿verdad? This is what we stand for. El hecho de poder, porque siempre va a haber cambio.
Siempre va a haber cambios, siempre nosotros podemos tener, mira, esta es la idea del año. Durante el año que podamos tener iteraciones con frecuencia. Eso es parte de lo que nos gusta de este modelo, ¿verdad? No es que estoy vendiendo modelo ni nada, sino que hicimos todo el assessment allá fuera de los distintos frameworks y nos gustó este. ¿Por qué? Porque se adaptaba también, pero nos pareció un poquito más ágil porque cada 3-4 meses, dependiendo de lo que la compañía escoja, tú te sientas y evalúas dónde estamos. Es el course correction de la GANOA. Decimos, hey, llegamos aquí, ¿are we okay? ¿Estamos bien aquí o hay que ajustar? Ah, no, espérate, hay que ajustar un chispito. Pero todo esto teniendo en cuenta que queremos llegar a ese sector, ¿verdad? Así que esa parte es importante, pero yo creo que hay una parte de cómo comunicamos esto y cómo somos transparentes en, oye, si estamos haciendo este ajuste, porque quizá puede haber un poco de background. A veces no se da todo a todo el mundo, pero no estaríamos 8 horas en una reunión corporativa. Sin embargo, ¿cuáles son esos puntos grandes de dirección? Puede que llegara un cliente que no esperábamos, o puede que hubo un cambio en el mercado que no esperábamos. Y no, la idea ya ahora no es, pues como este era el plan del año, yo quiero cumplir ese plan del año. Y no tengo otra manera porque me están midiendo por este plan de año. No, ahora es cuáles son esos ajustes que hay que darse, que se tienen que dar para eso. Y la parte de agotarse, ¿verdad?, por estos cambios, creo que viene con la transparencia de por qué estamos haciendo este cambio, ¿no? ¿Qué es lo que nos trae más cercano? ¿Dónde traemos? Hay veces que hasta ideas de desarrollo. Hay gente que llega nueva a la compañía, en compañías que están creciendo bien rápido. Todo el tiempo tienes talento nuevo que traen otras cosas, pero también tiene un ajuste en la cultura. Viene un jefe nuevo. Eso tiene un impacto, cómo tú haces un onboarding de esas personas a lo que se está haciendo, sí, pero que también se sientan que pueden aportar. Así que, pues, todo eso yo creo que viene... Buenísimo. Pero oye, comunicación es clave. Tú ahorita mencionaste generaciones. Y has mencionado la cultura como 20 veces, lo cual me encanta porque ese es un tema que nosotros hablamos todo el tiempo. Y vaya, bueno, nosotros tenemos un dicho aquí de que la cultura es nombres y apellidos. No es un Espíritu Santo corriendo por el puerto, ¿verdad? Pero esa es otra conversación. Y el liderato es súper 120% responsable de eso. Exactamente. De acuerdo. Ahora, esos elementos que tú acabas de traer, usualmente, o en nuestra experiencia, pueden causar issues políticos y retos dentro de la formulación y ejecución de una estrategia. Cuéntanos en tu experiencia, o sea, que estoy seguro que has tenido experiencias de esas, ¿verdad? A lo que puedas, sin entrar en elementos confidenciales, ¿verdad? De qué retos, vamos a llamarle políticos, has tenido en el desarrollo de una estrategia o la implementación de una estrategia y cómo se pudiesen manejar ese tipo de retos culturales y políticos dentro de una empresa. Pues mira, sí, han habido muchos. Sin embargo, yo creo que son muchos aprendizajes que han salido de eso. Te puedo traer uno para efectos del tema que estamos trabajando. Al ser, en la compañía que estoy actualmente, al ser mucho más pequeño, quizá no vino necesidad de establecer algo como un framework de manejo de definición de estrategia y llevarle una ejecución, una medición. No, quizá no había la necesidad en el pasado y al seguir creciendo, estamos ahora casi 4 o 5 veces más grande que lo que estábamos hace 9 o 10 años, ha generado una necesidad, ¿verdad?, de verlo diferente, de establecer algo diferente y crear esa comunicación. ¿Cómo generamos esa comunicación? Claro. Al establecer esto, pues mira, nos fuimos bien al principio, eso fue hace un par de años, 4 o 5 años, nos fuimos bien by the book. Vamos a hacer el assessment de todos estos sistemas, vamos a ver qué nos gusta, que pueda coexistir de una manera bastante... que fluida con la cultura que estábamos manejando y desarrollando. Y escogimos esta de ok, perfecto, hay mucha. Nos fuimos bien by the book, en el sentido nos fuimos con un consultor, nos apoyó a identificar con el grupo de liderato primero, para gain that commitment, entrenamos a todo el grupo de liderato, después seguimos entrenando hacia abajo con unas ideas bastante agresivas, y también del punto de vista de, oye, terminamos la primera vez con 13 objetivos estratégicos. 13. Y ya, diantre. Okay. Exacto. 10 de más. Wow. Exacto. Tú sabes, cuando quizá lo que subieron es de 3 a 5. Así es donde estamos hoy, ¿verdad? Pero 5 años después y con raspaduras por todos lados, ¿no? Eso es una de ellas. ¿Qué otra oportunidad? No. Esa es la segunda. ¿Qué cosas no estábamos diciendo que no? Exacto. Lo tenemos que hacer todo porque esto hay que hacerlo porque esto es lo próximo, ¿no?
Y yo creo que a través de los años eso ha sido otra de las experiencias. ¿Cuáles son esas cosas que tenemos que decirte todavía? Eso le da trabajo a todo el mundo. Eso no es algo de una compañía o del otro. Yo creo que todo el mundo está struggling con eso. O sea, struggles at some point in time con decir que voy a decir que no. Porque eso es escoger y eso es limitar y eso es como que tú no vas a hacer esto en tanto tiempo. Correcto. Otro de los retos fue ser muy abarcador también en las cosas que decíamos que sí, no tener esa conciencia clara de qué recursos requería. ¿No? Y si tenemos los recursos adecuados y en el timing que esto coge 3 meses, pero eso es eso que puede tomar 3 meses si tienes esos recursos dedicados a hacer eso. ¿Qué pasa cuando tienes esos recursos compartidos? No te va a tomar 3, te va a tomar 6, pero your commitment, ¿verdad? Tú acordaste en que eso iba a ser en 3 meses. Entonces tiene ese reto, ¿verdad? De aquí para allá, tú sabes. Así que dentro de esa experiencia ha sido mucho también de pensar todo el mundo tiene que tener un objetivo de alguna manera que se conecte al objetivo estratégico. Hemos visto con el tiempo, mira, no, 800 personas no pueden todo el mundo tener en el strategic tree una patita del trabajo que tú haces porque hay roles que son de mantener el negocio. Hay un error ahí pensar que como tú conoces de rabo a cabo la estrategia, todo el mundo abajo la conoce. Y ese es el peor de todas las presunciones. Sí. Tengo que brincar a otra preguntita porque sé que ya no están empezando ya el productor no levanta. Yo te dije que la media hora se baila las millas. Tiene que ver con todo lo que hablamos, pero tú estás en una industria particular y como mucha gente está en industria que están pasando por unas transiciones brutales. Vale, okay. Y más lo que hemos visto con cierre de farmacia, cadena de farmacia, transiciones, ventas, privatizaciones, los PMB tomando cada vez más poder. Así que tú, en un ambiente tan volátil como este, que está continuamente emergiendo, más fiscalización y regulaciones, ¿cómo tú te mantienes ágil a la misma vez? Así que tienes que tener un pensamiento a largo plazo, pero una agilidad para responder a los cambios que de momento pueden ser súper espontáneos, como pueden ser transformadores en tu industria. ¿Qué recomendaciones tienes que has aprendido y cómo se convierte en una empresa ágil a la misma vez que es estratégica? Yo creo que hay una parte de, primero, tener ¿verdad? El oído pegado a ver qué está pasando también en la industria, que pueda ser una manera de dar insumo a lo que estamos haciendo internamente, ¿no? Hay una parte de cómo internamente tenemos a la gente enfocada en lo que importa, en lo que va a mover la aguja. Hay muchas cosas que pueden quitar el foco. Y yo creo que eso mismo, de que le estamos diciendo que no para este quarter, para el segundo quarter, que nos vaya a llevar a esos puntos que queremos cumplir a nivel estratégico, pero bajándolo a un nivel que se pueda entender por la gente, cómo los mantenemos tranquilos, cómo generamos esa cultura y again, cultura 50,000 veces, ¿no? Yo creo que eso es la base. La gente, cómo a la gente las tenemos enfocados. Como hay veces que hay un montón de ideas, pero están divididas en silos, cómo los traemos juntos, porque hay veces que tiene que ver con el servicio que estamos dando. Hay un equipo que piensa que está muy bien, pero tiene una dependencia de otro que por alguna razón no está dando lo que tiene que dar. O sea que hay una parte de agilidad también en cómo cumplimos con el objetivo principal, que es satisfacer las necesidades de nuestros clientes, de nuestros pacientes, por ejemplo. Pero sí, hay que tener la oreja en el mercado, la oreja en lo que está pasando, pero internamente tampoco dejarte llevar completamente por lo que está, porque hay una parte quizá por eso han habido momentos de que podemos ser disruptors en la industria. De cómo hacemos estas cosas diferentes. Una de las cosas que, por ejemplo, he podido experimentar es cuando vienen clientes trayéndonos el punto de que, oye, puede que hayan 3 compañías que dan el mismo servicio, pero la cultura es lo que es diferente para ustedes y hay una conexión quizá a nivel de cultura, la manera, oye, metimos la pata. Vamos a ver cómo vamos a trabajarlo juntos. Esto es parte que no está saliendo el servicio como queremos en este momento, pero este es el plan que tenemos para hacerlo. Me gustaría tener tu feedback en ese proceso. Sí, mucho y más hacerlo más, personalizado. co-crear juntos, inclusive con clientes. Creemos mucho en el partnership versus en que hay un cliente y un vendor. ¿No? Así que yo creo que esos son algunos de los puntos que pudieran apoyar. Y hay un sinnúmero más. No, estamos nuevamente, ya nos cortan los micrófonos. Mira, está enojado y todo el productor. Pero como él sabe que ¿verdad? Él siempre, yo me porto bien con él, así que él me va a permitir una última. Una de resumen, Sony, para nuestros oyentes. Si tenemos un oyente, ¿verdad? Del podcast que esté en esta posición de liderato.
tuviese que resumirle qué 3 cosas, de todas las 150 cosas que tú has dicho en media hora, qué 3 cosas no se deben olvidar si quieren desarrollar y ejecutar una buena estrategia en sus empresas, ¿qué 3 cosas tú les recomendarías puntuales? Yo diría, 1, ver su rol como facilitador de una co-creación de una estrategia. Esto no viene de una mente aislada. Las mejores estrategias vienen cuando tienen puntos de vista diferentes. 2, yo diría no perder de la mira el impacto de tecnología y de tecnologías emergentes en no solo facilitar la parte a nivel interno de la compañía, como puede ser la parte de productividad, la parte de eficiencia, pero también que pueden hacer a nivel de servicios allá afuera. O sea, que cuando estamos viendo estrategia, incorporar eso que de verdad ahora más y más se está incorporando, y eso es lo que va a ser el diferenciador. ¿Cuál? O uno de los diferenciadores importantes. Y 3, yo diría cómo generamos una facilidad de conexión de ideas, de conectar diferentes equipos, mientras se está traduciendo esta estrategia que pudiera ser, a veces nosotros internamente le llamamos gibberish, ¿verdad? Okay. That gibberish, explícamelo en arroz y habichuela. Exactamente. Sí. Right? Exactamente. Como tú aterrizas eso para que de verdad la organización comparta, entienda y comparte y lo haga suya el propósito para el cual estamos haciendo esto, sin perder ese punto de vista más a largo plazo. O sea, ese poder de traducir conceptos más complejos en algo más arroz y habichuela. O sea, que yo creo que esos 3 son de los primeros 3 que podría... Hay un par más, pero No, si volvemos. En el podcast te va a ver alguien más. Estos son los top. Exactamente. Aprendimos a decir estratégicamente hay que decirle que no dentro de todo. Así que, Sony, nuevamente ha sido un placer tenerte con nosotros en el día de hoy. De verdad, excelentes aprendizajes. Rick, mano, mind blowing. Así es, y la importancia de separar aspiración versus estrategia, tener un propósito claro, la importancia de cultura, la importancia de información y de envolvimiento, te quedó de hecho. Así que sé que se llevó a la audiencia muchísimos aprendizajes de nuestro lado. Así que nada, pues nuevamente muchas gracias por estar aquí con nosotros. Por favor, siempre lo vamos a repetir después de cada podcast, pero bien importante que nos den su feedback, ideas, follow en Apple Podcast, en Spotify y más que nada el feedback y las ideas, porque eso nos va a ayudar a nosotros a seguir desarrollando este podcast para ustedes. Y Ricky, sigan creciendo. Muchas gracias por escuchar el podcast de hoy. Les recordamos que para nosotros es muy importante el recibir su feedback, ideas, comentarios sobre este y todos los podcasts de Transformación Empresarial. Recuerden que estamos en Apple Podcast, Spotify y YouTube bajo Transformación Empresarial. Denle follow y no perderán ninguno de los episodios que salen todos los miércoles. Los esperamos y muchas gracias por su apoyo.